Hola gente, vamos a empezar nuestro repaso de contenidos de español para los nonos años, nono A y nono B. Yo soy el profesor Lincoln, profesor de español, y vamos entonces a empezar, ¿sí? Ese material que estamos repasando está en su plataforma, en la plataforma Iónica, para todos accesarem, ¿sí? Entonces, accesar el material en la plataforma, leer bien, y yo les voy a explicar entonces qué son los puntos para nuestra evaluación. Ese material es un resumen de la apostilla, ¿sí? De lo que ya estudiamos en la apostilla. Vamos entonces a focar principalmente en la unidad 1, lo que estudiamos en la unidad 1 para la evaluación, ¿sí? El primer punto que me gustaría de repasar es sobre las formas de expresar opinión, ¿sí? Con esas construcciones acá. Ser, o el verbo ser o estar, más indicativo subjuntivo. Essas formas estão nas páginas 12 e 15 de la apostilla, ¿sí? Podem acompanhar allá. Hay varias formas de expresar nuestra opinión, ¿sí? En español solemos utilizar algunas construcciones que indican certeza o valoración. En el caso de las que indican certeza, podemos decir, si yo quiero dar mi opinión de algo que es cierto, que yo tengo certeza, yo utilizo esas construcciones acá. Es verdad que, o entonces es cierto que. Un ejemplo, es cierto que Picasso nació en Málaga. Es cierto, es verdad. Eso es una certeza, ¿sí? O entonces, ahí podemos negar. No es verdad que Picasso sea francés. Si él nació en Málaga, Málaga es una ciudad de España. Es cierto que Picasso nació en Málaga. Entonces, luego, no es verdad que Picasso sea francés. Vean que acá tenemos un verbo nació que está en pretérito indefinido de indicativo. Y acá tenemos el verbo ser, en la forma negativa, acá no es verdad. Tenemos el verbo ser que está en presente de subjuntivo. Luego vamos a ver cuál es esa distinción de indicativo y de subjuntivo. ¿Sí? Para expresar valoración, valoración no es algo que no es certeza o no es verdad absoluta. ¿Sí? Valoración es una opinión más personal. Tenemos variadas opciones también. Podemos decir, está bien que, está mal que, es increíble que, es fantástico que, es una locura que, es una tontería que, estoy de acuerdo con que. Son formas de valoración, de opinión personal, ¿sí? Si tú quieres dar una opinión personal, ¿sí? Entonces, expresión de opinión con ser estar indicativo subjuntivo. Algunos ejemplos. Acá tenemos una pregunta y dos posibles respuestas. La pregunta es, ¿crees que se puede considerar los videojuegos como el nuevo arte? Es una pregunta personal, ¿sí? Una respuesta posible, si tú estás de acuerdo con eso, tú puedes decir, estoy de acuerdo que se pueda llamar los videojuegos de arte. Estoy de acuerdo que se pueda. Creo que se puede llamar los videojuegos de arte. Hay dos ejemplos acá. ¿Sí? Estoy de acuerdo que se pueda. Creo que se puede. Vean que el verbo poder está en formas distintas acá. Pueda, puede. ¿Por qué eso? La primera opción, cuando yo utilizo estoy de acuerdo,
¿sí? Estoy de acuerdo que se pueda. Es algo que estoy de acuerdo que se pueda llamar, se pueda. Está en subjuntivo. Es una suposición, ¿sí? Una hipótesis. Estoy de acuerdo que se pueda llamar los videojuegos de arte. Quiere decir que yo estoy de acuerdo, pero no es certeza que los videojuegos pueden ser llamados de arte. No es certeza. Pero yo estoy de acuerdo que se pueda. Por eso, subjuntivo. La segunda opción, creo que se puede llamar los videojuegos de artes, es una afirmación más cierta, ¿sí? Por más que utilizamos el verbo creer, que trae una idea de suposición, creo. Es una forma de afirmación directa, o entonces de certeza, que se puede llamar los videojuegos de arte. Sí, es una opinión más personal. Vean que el tono cambia de suposición para una forma de valoración más cierta, ¿sí? La respuesta negativa siempre lleva el subjuntivo, ¿sí? No creo que se pueda considerar el videojuego como una forma de arte. No creo que se pueda considerar el videojuego como una forma de arte. Sí, es una opción. Pueda. Entonces, el indicativo y el subjuntivo son modos verbales distintos y cada uno tiene su función. El indicativo trae la idea de certidumbre. Es algo que ocurre o ocurrió de hecho, ¿sí? Es algo que es cierto, es una certeza. Entonces el verbo poder en indicativo tiene las siguientes formas. Por ejemplo, yo puedo, tú puedes, él, ella o usted puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas o ustedes pueden. El subjuntivo, por su vez, trae la idea de hipótesis, de incertidumbre, de suposición o deseo. Por ejemplo, el verbo poder, que yo pueda, que tú puedas, que él, ella o usted pueda, que nosotros podamos, que vosotros podáis, que ellos, ellas o ustedes puedan. Vean que hay distinción entre los dos modos verbales, indicativo y subjuntivo. Por eso acá tenemos las formas distintas para utilizar. ¿Sí? Entonces, en la página 12, ustedes tienen un recuadro que está muy explicado los usos y ejemplos de esas formas de expresión de opinión. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos aquí, por ejemplo, de valoración. Está bien que te interese la arquitectura de otras ciudades. Es fantástico que tengas tanto interés por la escultura. No está mal que te guste ir a clase de cerámica. No es ninguna locura que quieras estudiar historia del arte. Entonces, essa forma de valoración siempre es una suposición. Valoración no es algo cierto, es una opinión personal. Entonces tú valoras algo. Por eso siempre subjuntivo. ¿Sí? Siempre subjuntivo con esa forma. Ahora, cuando yo utilizo es verdad que o es cierto que, es una certeza. Por eso indicativo. ¿Sí? Indicativo indica certeza, subjuntivo indica suposición o hipótesis. ¿Vale? Estudiar entonces los usos de formas de expresar opinión, valoración o certeza. ¿Sí? Esas formas
formas están en las páginas 12 y 15 de la apostilla, ¿vale? Acá indicativo y subjuntivo también no está necesariamente en la apostilla, pero es una revisión de cómo utilizar esos tiempos. ¿Sí? Agora na parte de vocabulário, acordando que hicimos uma análise de uma obra de arte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les pedí para que ustedes hicieran una análisis de la obra El Pescador, de Tarsila do Amaral? ¿Sí? Está lá, allá en la página 17 de la apostilla. Para analisar uma obra de arte, temos que ter uma série de palavras, um vocabulário específico, saber de lo que estamos hablando, ¿sí? Então, por exemplo, os gêneros artísticos. ¿Qué são os gêneros artísticos? Temos a dança, o diseño, a escultura, a fotografia, a literatura, a música, a pintura, o teatro e o cinema. ¿Vale? Entonces, esos son los géneros artísticos. Si yo estoy analizando una pintura, el género artístico es pintura. Si estoy analizando una encenación de teatro, el género artístico es teatro. Si estoy analizando una película, el género artístico es cinema. Acordar que cinema es el género artístico y el lugar donde asistimos a películas, en español llamamos cine. Por ejemplo, en shopping hay cine. Vamos al cine. Pero cuando es el género artístico, siempre cinema. ¿Sí? Cine y cinema. Géneros pictóricos. ¿Qué es género pictórico? São gêneros de pintura ou de escultura, ¿sí? Pictóricos. Temos autorretrato, quando o artista pinta a si mesmo, é autorretrato. Paisaje é uma pintura de paisaje, ¿sí? Paisaje de algum lugar que aparece na pintura, ¿sí? Bodegón. Esse nome muito distinto, bodegón, é tipo de pintura que em português chamamos de natureza morta. Que é isso? É aquela pintura que há frutas em uma mesa, ¿sí? E podemos ver que é somente isso, uma mesa com algumas frutas, algumas coisas pintadas em uma tela. Pueden buscar en la internet por natureza morta o bodegón que van a ver lo que es, ¿sí? Mitología. Pinturas mitológicas o esculturas de dioses griegos, antiguos o egipcios, ¿sí? Mitología. Pintura religiosa. ¿Sí? Pintura religiosa es aquellas en que hay símbolos religiosos, por ejemplo, Jesucristo, María, ¿sí? Son pinturas religiosas. Y retrato. Retrato es distinto de autorretrato porque el retrato es el pintor retratando a otra persona, ¿sí? Los colores que aparecen, ¿sí? En las pinturas y tenemos que describir, tenemos que saber los colores, ¿sí? Entonces, azul, blanco, rojo, rojo es acá, ese color del fondo, rojo, amarillo, verde, morado. ¿Qué es morado? Es ese color acá, de esa flor, morado, violeta, negro, marrón, gris. ¿Qué es gris? Ese color acá, de ese rostro acá, gris. Agora, características desses colores. Color apagado, color claro, oscuro. Atenção que é com o, oscuro.
frio, um color frio, um color chamativo, um color cálido. Cálido são os colores, por exemplo, rojo, naranja, amarillo, são colores cálidos. Las formas que aparecem em las obras de arte, ¿sí? Formas circulares, quadrados, rectangulares, triangulares, ¿sí? Son algunas formas. Y las partes del cuadro, podemos decir, arriba del cuadro, abajo del cuadro, la derecha, la izquierda, en primer plano, en segundo plano, al centro, al fondo, ¿sí? Entonces, algunas expresiones en el cuadro. Estudiar esse vocabulário de descrição de obra de arte para nossa avaliação. ¿Sí? Esse vocabulário também está na página 14. ¿Sí? Há incluso um texto sobre a Mona Lisa ou a Gioconda de Leonardo da Vinci. ¿Sí? Que há a descrição. Por exemplo, en el centro de la Mona Lisa hay una mujer, al fondo hay un paisaje, la Mona Lisa es un retrato, ¿sí? Los colores que más aparecen, el color negro, el color gris, el color marrón, ¿sí? Entonces hay una serie de informaciones en la pintura que podemos describir, ¿vale? ¿Sí? Entonces, para la parte de obra de arte, son essas, ¿sí? Expressar opinião, ¿vale? E saber o vocabulário de uma obra de arte. ¿Por quê? Porque ustedes vão a analisar uma obra de arte e têm que dar suas opiniões. Eu penso que estou de acordo que la Mona Lisa é uma pintura hermosa, ¿sí? O no estoy de acuerdo que la Mona Lisa sea una pintura hermosa, ¿vale? Entonces, estudiar esas expresiones de opinión, valoración y el vocabulario de análisis de una obra de arte, ¿vale? Agora, uma parte de la unidade 2, que são os marcadores del discurso, ¿vale? Que estão allá en la página 22. Eu puse acá um recuadro que há a explicação desses marcadores de discurso. Que são os marcadores del discurso? Os marcadores del discurso são palavras que utilizamos para conectar ideias no texto. ¿Sí? É uma forma de interpretar o texto, pero também de producirlo. Se eu quero que mi texto esté bem escrito, com as ideias bem claras, eu tenho que utilizar marcadores do discurso que tragam as ideias que eu quero passar. E acá há alguns marcadores do discurso, que são palavras, ou então locuções, que são mais de uma palavra, e su uso e exemplos, ¿vale? Vamos a ver entonces el primer punto, que son los marcadores de discurso que tienen la función de oponer dos ideas que son opostas, ¿sí? Oponer dos ideas. El primero es mientras que. El ejemplo es: el desempleo en el campo aumentó, mientras que en el área de la tecnología descendió. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay dos informaciones,
El asunto es desempleo. El desempleo en el campo aumentó. Y el desempleo en el área de la tecnología descendió. Entonces, hay más personas desempleadas en el campo que en el área de la tecnología. ¿Sí? Entonces, utilizamos ese conector, mientras que, para traer esa idea de oposición. Y mientras que el desempleo en el campo aumentó, en el área de la tecnología descendió o disminuyó. ¿Sí? El desempleo en el campo aumentó, mientras que en el área de la tecnología descendió. Mientras que, ¿vale? Otra opción es la junción de no y sino. ¿Sí? No hay acá un ejemplo, pero yo puedo decir, no es fácil estudiar español, sino exige atención. ¿Sí? Entonces son dos informaciones distintas que estoy conectando con esas palabras. ¿Vale? Sino que. Las palabras, el marcador de discurso sin embargo. Sin embargo es muy distinto, pero se utiliza en español. Y hay un ejemplo acá. Me despidió. Sin embargo, volvió a contratarme a los 2 meses. Entonces, una persona tenía un empleo y fue despedida. Sin embargo, después volvieron a contratarlo. ¿Sí? Entonces, me despidió, sin embargo, me contrató nuevamente después. ¿Sí? Volvió a contratarme. Sin embargo. Entonces, una idea y hay una oposición. Me despidió, sin embargo, volvió a contratarme. ¿Vale? La palabra no obstante. Hay un ejemplo acá. Al principio fue un poco difícil adaptarse al clima y los horarios. No obstante, al poco tiempo fue mucho mejor. Al principio fue un poco difícil adaptarse al clima y los horarios. No obstante, al poco tiempo fue mucho mejor. No obstante. ¿Sí? No obstante es sinônimo de sin embargo. Puede ser utilizado uno en lugar del otro. Yo podría decir acá. Al principio fue un poco difícil adaptarse al clima y los horarios. Sin embargo, al poco tiempo fue mucho mejor. ¿Vale? Daría el mismo significado de oposición de idea. También puedo decir pero. Al principio fue un poco difícil adaptarse al clima y los horarios, pero al poco tiempo fue mucho mejor. Me despidió, pero volvió a contratarme a los 2 meses. Entonces, es sinónimo también. ¿Vale? Otra forma de utilizar los marcadores de discurso es para expresar finalidad. ¿Sí? Y hay aquí algunos marcadores más utilizados para que, a fin de que, con el objetivo de que. ¿Sí? Ejemplos. Estuve informándome sobre la empresa en Internet para pasar la entrevista. El para tiene significado de finalidad. ¿Por qué estuve informándome sobre la empresa en Internet? Para pasar a entrevista. ¿Sí? Entonces, busqué informaciones sobre la empresa para pasar a entrevista. Esa era la finalidad. Para. Acordarán un paquete de medidas con el objetivo de que todas las escuelas tengan clases de robótica. ¿Vale?
Um outro exemplo muito atual seria: acordarán um paquete de medidas com o objetivo de que o coronavírus seja diminuído, seja combatido. Acordarán um paquete de medidas com o objetivo de que. ¿Sí? Entonces, con el objetivo, como la palabra ya define, es finalidad, objetivo. ¿Sí? Hay también marcadores de discurso que utilizamos para expresar causa. ¿Sí? Por, puesto que, ya que, como. Un ejemplo. Puesto que la economía por sí misma no es capaz de generar trabajo, se está promoviendo el autoempleo. Puesto que la economía por sí misma no es capaz de generar trabajo, se está promoviendo el autoempleo. Podríamos cambiar el orden acá. Por ejemplo, se está promoviendo el autoempleo, puesto que la economía por sí misma no es capaz de generar trabajo. Yo cambié el orden, pero el puesto que expresa causa. A causa de la economía no estar generando trabajo, mucha gente está promoviendo autoempleo, o sea, trabajando como autónomo. Es una realidad en Brasil, ¿sí? Los autónomos trabajan puesto que la economía por sí misma no es capaz de generar trabajo, ¿vale? Otro ejemplo, me despidieron por llegar tarde. Me despidieron por llegar tarde. São duas ideias acá. Uma é consequência de outra. Causa e consequência. Me despidieron por llegar tarde. ¿Vale? Tão pronto como, enquanto, quando e mientras são marcadores de discurso para expressar tempo. ¿Sí? E aí eu puse alguns exemplos. Tan pronto como lleguen los clientes, sal a recibirlos. Tan pronto como lleguen los clientes, sal a recibirlos. Yo puedo cambiar el orden. Sal a recibirlos tan pronto como lleguen los clientes. ¿Vale? Sal a recibir los clientes tan pronto como lleguen. Tan pronto como. En el momento que lleguen. ¿Sí? Ese es el tiempo. Atenção para a palavra enquanto. ¿Sí? Enquanto, separado, não é utilizado da mesma maneira que enquanto em português. ¿Sí? Enquanto em espanhol é sinônimo de tan pronto como, luego que. ¿Sí? Eu poderia utilizar acá. Enquanto lleguen los clientes, sal a recibirlos. Enquanto sepa a que museu vamos, te aviso. Tan pronto como sepa a que museu vamos, te aviso. Luego que sepa a que museu vamos, te aviso. Entonces, enquanto é sinônimo de tan pronto como, luego que, así que. ¿Vale? Entonces, así que yo llegue en mi casa, voy a estudiar. Tan pronto como llegue en mi casa, voy a estudiar. Enquanto llegue en mi casa, voy a estudiar. Los tres son sinónimos, ¿sí? Tan pronto como, enquanto, luego que, así que. ¿Vale? La palabra mientras es el correspondiente de enquanto en portugués. Mientras, enquanto. ¿Vale? Entonces, mientras estudias en la universidad, no olvides hacer pequeños proyectos para mejorar el currículum vitae. ¿Sí? Mientras estudias en la universidad, no olvides hacer pequeños proyectos para mejorar el currículum vitae. Mientras, en el tiempo que, en el momento que, durante, ¿sí? Mientras. Durante el tiempo que estudies en la universidad, no olvides de hacer pequeños proyectos para mejorar el currículum vitae. Entonces, mientras en español es
enquanto em português. Enquanto em espanhol é assim que, logo que em português. ¿Vale? E por fim, los marcadores del discurso que traen la idea de conclusión o resumen. En definitiva, al fin y al cabo, al fin, ¿sí? Entonces el ejemplo. En definitiva, mi experiencia estudiando en Argentina fue maravillosa. Al fin y al cabo, cualquier viaje al extranjero es una experiencia interesante. ¿Vale? Es conclusión, resumen. Al fin, cualquier viaje al extranjero es una experiencia interesante. En resumen, cualquier viaje al extranjero es una experiencia interesante. ¿Sí? Entonces, los marcadores del discurso são palavras que utilizamos para expressar essas ideias que são relativas a outras. ¿Sí? Hay una información y conectamos esa información inicial con una segunda información. ¿Vale? Los marcadores del discurso, entonces, están en las páginas 22 y 23 de la apostilla. Estudiar, ¿sí? Para la evaluación. Informaciones finales, entonces, gente. La idea es practicar, contestar a los ejercicios y apuntar tus dudas, buscar en la internet lo que todavía no sabes, hablar con el profesor y los colegas en la plataforma iónica, ¿vale? Leer atentamente las orientaciones del profesor y la apostilla. Si esas son las orientaciones. Informaciones finales. Buena evaluación. Si tienes dudas, no dejes de preguntarme en la plataforma iónica o acá en los comentarios de ese video. La evaluación es el día 23 de abril de 2020, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en la plataforma iónica. ¿Vale? Vou explicar em português para ficar mais claro. A prova vai ser no dia 23, quinta-feira. Vocês vão ter das 8 da manhã até as 8 da noite para fazer, tá? Qualquer horário desses vocês podem fazer a prova. Porém, a partir do momento que vocês começarem a fazer, vocês vão ter 1h30 para fazer a prova. Então, se você começou às 8, você vai ter até às 9h30 para fazer. Se você começou às 3 da tarde, você vai ter até 4h30 para fazer. Sim? Então, atenção nessa informação. ¿Vale? Qualquer dúvida estou à disposição. Pode escrever-me por e-mail. ¿Vale? Estudiem e contem comigo para ajudá-los. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias.